¿Cómo estamos? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Alfonso. Hoy es 11 de agosto del año 2021 y vamos a platicar, pues como siempre, de los temas importantes e interesantes que hay en el Estado de México. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes, Lionel. Gusto en saludarte. Gracias. Saludamos a todos los que nos siguen y nos escuchan. Muy bien. Pues fíjate que hay diferentes temas a tratar. Uno que quisiera tratar, que es un poco así como caliente y en tierra caliente, es pues una mala noticia para la seguridad del Estado de México. Hoy pues la presidenta municipal del municipio, digamos, vecino de Guerrero de Pilcaya, se dirigía, según la información que se tiene, a Tasco, pero al cruzar por territorio del Estado de México, concretamente en Ixtapan de la Sal, fue atacado su convoy por un grupo de delincuentes, maleantes, y pues por desgracia hubo policías que al parecer por los primeros reportes que tuvieron perdieron la vida. Pero esto nos recuerda el tema que hemos traído a colación ya durante varias semanas, Alfonso, sobre dos temas particulares: la zona sur del Estado de México y la grave circunstancia de la inseguridad que hay en esos lugares de nuestra entidad. ¿Qué te parece? ¿Qué mensaje se está dando con esto? ¿Qué mensaje crees tú que están queriendo dar los que están en el crimen organizado y la pues, no acción aparente del gobierno del Estado? Mira, yo creo que sigue repitiendo el mismo tema. Parece ser que el sur del estado eh, y cada vez más territorio adentro, el tema de Iztapan de la Sal no es raro. Ya, ya, ya ha habido varios casos en Iztapan de la Sal de ataques de la delincuencia organizada. Y el tema sigue siendo, yo digo, un descuido del Estado, sobre todo en este lindero tan delicado como es la conexión del Estado de México con dos zonas muy delicadas, ¿no? Guerrero y Michoacán, y un descuido del gobierno del Estado para atender estos casos, ¿no? Por lo menos es lo que se deja ver. Aquí este tema pues obviamente nos recuerda al caso, eh, que también es en la zona al sur del estado, nos recuerda al caso de Valle de Bravo, aquel tema de la campaña con la candidata Suricay, Así y es. también nos recuerda aquel asunto de Coatepec Carinas, donde también hubo pues un comando que atacó en aquel momento, ¿te acuerdas?, a unos agentes. Pero, a ver, no termina nunca pasando nada, nunca terminamos de saber quiénes fueron los delincuentes, nunca terminan en la cárcel, nunca vemos pues una consecuencia de estos actos tan terribles. Oye, Leonel, y un detalle que tú debes de tomar en cuenta es que sí siguen siendo temas que la, por lo menos la Procuraduría de Justicia del Estado no resuelve, no acaba por lo menos explicar, ¿no? No sé si lo tenga resuelto o no, pero nunca da una noticia sobre el caso. Pero sí, eh, si te fijas en los temas son lo más relacionado con la frontera del gobierno del Estado de México. En el caso de Valle de Bravo, ya estás muy cerca de la frontera con Michoacán. Estás a escasos metros de los límites con Michoacán y con Zitácuaro, ¿no? Y el otro tema es, se sigue dibujando esa misma línea, y el caso anterior, deja tú lo que ya habíamos visto, sino la acción de los grupos de delincuencia en el caso de la frontera del Estado de México, precisamente en esa zona de Tonatico, Iztapan de la Sal, que colinda ya muy cerca de Pilcaya, evidentemente que colinda con el Estado de México,
y todas las amenazas que el grupo delictivo realizó durante el proceso electoral que acabaron afectando las elecciones en Tasco. No sé si recuerdas ese dato, y estamos hablando de datos de hace 2 meses para acá, ¿no? Yo creo que el gobierno del Estado en ese sentido está haciendo, por lo menos, poco transparente en la lucha, si no es que omiso en el combate o le tiene miedo al tema de la delincuencia organizada. Pero yo te diría que ya estamos viendo actuar dos grupos peligrosos, ¿no? La familia michoacana y el tema de los rojos. Acuérdate que el caso de Pilcaya está muy involucrado con toda esa disputa que se dio alrededor de Iguala y de Tasco, con todas estas amenazas y secuestros que se dieron de líderes comunales en Guerrero, en Tasco precisamente, que incluso lograron cambiar todo el sentido de una votación en las elecciones pasadas, ¿no? Eso es para mí lo que me hace preocupante, y de una Secretaría de Seguridad Pública que no acaba de funcionar, ¿no? Seguridad ciudadana dicen, pero no funciona. Yo creo que seguimos teniendo un grave descuido en esa zona, pero ya empieza a dar en los linderos, te lo digo con mucha claridad, en los linderos de la zona eh, imagen del gobierno de Estado, que es Toluca, Metepec, el Valle, ¿no? Zitácuaro, perdón, Chinacantepec, que ya tenemos indicios serios de este tipo de acciones y un movimiento más serio por parte de los grupos de delincuentes en esta área, ¿no? Y está el caso de una, de una policía estatal que ciertamente está bien armada, o por lo menos eso dicen, pero que no sirve para resguardar la seguridad del propio Estado, ¿no? Ese es el tema hoy en día. Oye, has de recordar que cuando el gobernador del Mazo hizo movimientos en el gabinete, que a la vez eran luego de una negociación con Morena por unas reformas a la ley orgánica municipal y otras más de la administración pública, se dijo con bombo y platillo que llegaba este nuevo titular de seguridad pública que tenía capacidad policíaca, que había trabajado en Ixicén incluso, y se decía así como que pues ahora sí ya, y pues resulta que ni con este de Ixicén, ni con la anterior encargada, ni con nadie, ¿no? Yo creo que la situación está delicada. Ya en aquella zona estuvo incluso, recuerdas que comentamos, el digamos, el embajador, el nuncio apostólico del Papa, del Vaticano, más bien acá en México, y se han hecho muchos llamados, en este caso de parte de la sociedad civil, de la población, de la iglesia misma, pero no termina de resolverse. ¿Qué puede esperar la población cuando un propio alcalde con su propio eh, equipo de seguridad resulta atacado? Mira, yo sí dividiría un poquito, ¿no? Eh, los grupos delincuenciales atacando en el Estado de México no es un tema solo del alcalde, es decir, ya recordamos que hace unos 3 meses exactamente, los cuerpos de seguridad pública fueron los atacados directamente. Y no era un alcalde de Guerrero, eran los cuerpos de seguridad pública del Estado de México, ¿no? O las amenazas que recibió la candidata
en Valle de Bravo, no era la candidata de un municipio ajeno al Estado de México, sino era en el propio Estado de México. Eso es lo que yo te comentaba, parece que la zona de contacto del gobierno del Estado de México, y eso es lo que llama la atención, que tiene límites con Guerrero y que tiene límites con Michoacán, cada vez es más asediada por los grupos delincuenciales y cada vez es menos participativa la acción de seguridad pública en esas zonas. Y no solo en esas zonas, ¿no? De la seguridad pública, sino no ves ni siquiera los cuerpos de la Marina, que a veces usa un brazalete que se llama Guardia Nacional y otras veces usa uno que usa de Marina, o del Ejército mismo, ¿no? Y nada más para que tengas idea, eh, la zona militar del Estado de México fue cambiada durante el régimen de Peña Nieto a la carretera que conecta precisamente a Toluca con Iztapan de la Sal, ¿no? Ahí está colocada ahora eh, la zona militar y sin embargo las acciones en esa zona son de manera constante por parte de los grupos delincuenciales. Si tú te mueves un poquito hacia Malinalco, te mueves un poquito hacia Tonatico, que está pegado a Iztapan de la Sal, eh, las presiones de los grupos sobre la sociedad son fuertes, no hay acción de seguridad pública para minarlos, ¿no? La renta, el cobre de piso, la venta de protección, todo esto se está dando en esa zona del Estado y la autoridad no está interviniendo. Bueno, Y es muy claro, muy señalado. Es la zona que tiene contacto con Guerrero y con Michoacán. ¿hay esperanza que con el nuevo gobierno michoacano y el nuevo gobierno guerrerense cambien las cosas? Ya para pasar a otro tema, nada más contéstame esta pregunta. Y yo no creo, Lionel, tú ve cómo, primero ve cómo Michoacán se ha ido desdibujando, cada vez los actos de violencia son mayores en Michoacán, eh, y recordemos, eh, nos gusta o no nos gusta, nos llame la atención o no, que Silviano Aureoles ha denunciado constantemente la participación de estos grupos, eh, ya no solo en términos de actos delictivos, sino su participación política, presionando para alcaldes o no, y la escasa respuesta tanto del gobierno federal al tema como del nuevo gobernador en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán. Y en el caso de Guerrero, pues recuerda que la nueva gobernadora, la gobernadora electa, pues está muy ligada a través de su esposo con los grupos delincuenciales del estado de Guerrero, ¿no? Entonces hay un problema ahí delicado, fuerte, de seguridad pública y no veo que el gobierno del Estado de México esté preparándose para lo que es la asunción de un nuevo gobierno en ambos estados, que han sido por lo menos denunciados muy cercanos a estos grupos delincuenciales, ¿no? Claro. Bueno, pues está difícil entonces la situación acá en el sur del Estado de México. Esperemos que pronto haya alguna respuesta y que, en este caso que ya fue atacado alguien una autoridad civil del otro estado, pues haya más atención y empieza a funcionar, aunque sea tantito que funcionen los abrazos y no los balazos, como está funcionando todo el tiempo, ¿no? Así Muy bien. es. Acuérdate que un obispo tuvo que ser transferido de, de Ciudad Altamirano por la amenaza de los grupos, y Ciudad Altamirano, una diócesis importante,
porque tiene influencia o es territorial o jurisdiccionalmente la que está pegada a, más bien, la que gobierna eh, lugares importantes, ¿no? Tejupilco y toda esa zona del estado. Entonces, si el Estado de México no pone atención, va a tener un serio problema para las elecciones. Claro, bueno, muy bien. Oye, metiéndonos al interior ya del Estado de México, podemos ver que hay diferentes temas, pues que están en el, ¿cómo se dice? En la agenda pública, ¿no? Y este sería el primero que quisiera comentar sobre un tema interesante, la famosa cuenta pública, que siempre es motivo de pues, discusión, debate y ciertos amagues políticos en la legislatura. Dentro de la comisión correspondiente de vigilancia ya se hizo pues, una primera aprobación, y bueno, esta aprobación se dio con ciertas, ¿cómo podríamos llamar? Con ciertas salvedades, ¿no? De algunos municipios, eh, y también de la UAM. Ahorita hablamos de la UAM. Detectó irregularidades en Naucalpan, Almoloya, Capuluac, Timilpan y Chiautla. En el caso de Naucalpan, una que tiene un presupuesto de 4.741 millones de pesos, eh, la observación fue de 1,000 de ellos, ¿no? Entonces, 2,000, perdón. Es un asunto interesante que, insisto, siempre el tema de la cuenta, de las cuentas públicas es un tema pues que da nota de prensa, pero que igual un poco termina nunca resolviéndose en nada, ¿no? Yo no conozco así como que muchos casos de gente que haya terminado con algún proceso finalmente vinculándolo a pisar la sombra, ¿no? ¿Cómo ves este No, yo tema? tampoco me acuerdo, yo tampoco recuerdo ningún caso en ese sentido. Pero yo creo que el tema es cada vez más grave. ¿Por qué? Porque por un lado, los municipios han sido muy dañados, olvídate por el caso de la pandemia, por los recortes presupuestales, tanto estatales como federales, por la escasa recaudación. Y entonces, el tema de la cuenta pública, en el caso de los municipios, eh, y deja tú, no nos vamos a equivocar, se va a volver tema central de la nueva legislatura. ¿Y Eh, cómo se debe abordar entonces? yo creo que primero el órgano de fiscalización debe de ser muy claro en señalar contundentemente en dónde están los recursos o las delegaciones y en qué casos se dieron, ¿no? Hablabas tú del caso de Naucalpan, nada más por decirte, porque es un caso que no está cerrado. ¿Eh? Este, andan lanzando alrededor de 2,000 y tantos millones de pesos. Para un municipio que tiene 4,000, es decir, el municipio tiene no recursos para operar. Si, la, eh, si el órgano de fiscalización y el Congreso local no sanciona claramente este hecho, primero porque el Congreso local solo le puede dar una solución, ¿no? O permitir más endeudamiento o hacer que el Estado asuma los adeudos de los municipios. ¿Tú crees que en las condiciones actuales del gobernador del Mazo se va a dar el lujo de permitir este, que, que parte de su presupuesto se vaya a sanear las finanzas públicas de los municipios? Ese es un tema, y es un tema que no está suficientemente claro, eh, porque aparte no hay explicaciones reales que nos puedan explicar a ti y a mí y a ningún otro de los ciudadanos a dónde fueron a parar este cúmulo de endeudamiento que traen los municipios.
Y voy a ponerte el caso de Naucalpan, como el caso de Toluca, que trae una deuda superior a los 1,000 millones de pesos. Y yo te diría, eso, lo que se viene en casos de, de gente que han sido suspendidas de los municipios sin ninguna notificación y la cantidad de demandas que van a sufrir las nuevas administraciones para el pago de todos esos salarios que no se han dado. Fíjate que ahora que dices de estas deudas de estos municipios, que cómo le van a, que si el gobierno del Estado, ¿no? Va a entrarle, habría que decir que, por ejemplo, en el caso del ICEMIN, que es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Gobierno del Estado y municipios, traen una broncotota también igual en términos de dinero, ¿no? Tiene una deuda de 2,061 millones de pesos. Y dices tú que cómo le van a hacer, pues yo te diría que por lo menos en el ICEMIN traen un plan para sanear sus finanzas. Y dicen que van a vender 22 predios que están regresando a la misma zona en Metepec y uno que está acá en la zona de Naucalpan, por cierto, un hospital que ya no funciona, pero pues por lo que se sabe tienen ahí Pero, sigue siendo el dueño del terreno y del edificio, que los quieren vender. ¿Será esa la solución, vender lo que tiene el gobierno para resolverlo como el ICEMIN? Porque el ICEMIN está enfermo, esta es la medicina que le están poniendo. te voy a dar un ejemplo. Uno de los predios que se quieren, dice que el ICEMIN, porque la deuda es del ICEMIN, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? El ICEMIN, alguno de los predios yo lo conozco muy bien. Al lado de tu casa hay uno de esos predios, ¿no? Gracias. No alcanzan, aunque están en una muy buena zona, no alcanzan, es propiedad del ICEMIN. Pero lo que sí está sucediendo, y aguas, es que los municipios no pagaron sus cuotas al ICEMIN y tienen grandes adeudos con el ICEMIN. Entonces, no solo es el término de lo que puede vender el ICEMIN, sino si se van a atrever a cobrar a los municipios el adeudo. Por eso te decía yo que la solución no va en términos nada más de analizar la deuda, sino el Congreso va a perdonar estos adeudos. Y lo peor del caso, la pregunta es importante. Algunos dicen que son adeudos heredados de otras administraciones. ¿Recordarás? Sí, pero la vigencia para reclamarles esos derechos a esas administraciones ya desaparecieron. Por lo tanto, son deudas de las nuevas administraciones. Y luego, como la práctica se ha vuelto mañosa de pasarle el pleito al CIE, lo que pasa es que sucede que el monto de la deuda va creciendo. En el caso de Toluca, en el caso de Naucalpan, en el caso de varios municipios está sucediendo de la misma naturaleza. A ver, la Nepantla está tratando de vender lo que era el tiradero de basura. Barrientos, ¿no? Eso te da la idea de la crisis que tiene de deuda los propios municipios. Y esa deuda se la han trasladado en algunos momentos al ICEMIN, en otros momentos la han trasladado a los bancos, ¿no? Y Sí, eso, la han trasladado sobre participaciones. Y ya no alcanzan las participaciones federales para pagar eso. Por lo cual yo digo, o el gobierno del Estado, fíjate que aquí el tema es importante. ¿Tendrá el gobierno del Estado la capacidad para convertirse en la garantía de la deuda de los municipios? Es una pregunta importante.
Porque tú recordarás que al finalizar no al finalizar, con Enrique Peña se hizo una renegociación de la deuda del Estado de México, no chiquita, perdón. Entonces eso quiere decir eh, que el Estado de México tampoco tiene capacidad de endeudamiento. La pregunta que te haría yo es, ¿el gobierno federal ofrecerá ese apoyo al Estado de México como se lo acaba de ofrecer Oye, a Colima? Es una pregunta, ¿no? ¿O yo, le va a jugar cubano como le está jugando Javier Corral al nuevo gobierno de Chihuahua, transfiriéndole más de 8,000 millones de pesos de deuda, ¿no? Son preguntas. Entonces, finalmente, ¿quién, al final de cuentas, el tema está llegando a trascender de los estados hacia la federación? Si la federación no lo responde, no hay salida por esas deudas. Así les llames tú deudas del lo que INSEMI. hay que decir, lo que hay que decir con claridad es que este tema es un tema, me atrevería a llamarlo estructural, ¿no? Un tema ya estructural porque administraciones van en los municipios y sigue creciendo, de repente se atenúa, se renegocia, pero otra vez vuelve a caer. Y esto pasa a nivel de los estados, a nivel del Estado de México, y ya vimos a nivel de un organismo como este tan importante, el ICEMIM, que termina vendiendo sus propios predios para resolverlo. Pero yo te diría, una vez que lo resuelvan, pierde los predios, y no significa eso que ya estén en unas finanzas totalmente serias, ¿no? Porque el tema del ICEMIM, híjole, es un tema que va mucho más allá de pagar la deuda, ¿no? Hay muchas Así cosas que es. hay que hacer y cuando el Estado como entidad no tiene los recursos suficientes porque no recauda bien o porque lo que tú quieras, ese problema se va a resolver quizá que te gusta 1 año, 2 años, pero a la postre van a tener que vender otros hospitales, otros terrenos y los municipios van a esperar a que pasen 3 años para que quede, que le toque ahora el asunto. Entonces, mi conclusión es que es un problema estructural y que debiera ser un tema que debieran atender como prioridad el Poder Legislativo y particularmente quienes pretenden ser gobernadores, porque es muy fácil decir quiero gobernar, pero no hablar de los problemas como estos. Oye, Leonel, yo estoy de acuerdo contigo, nada más déjame culminar el punto con esto. Sí, sí es un problema estructural, pero quiero decir que aquí el mayor culpable, déjame ser claro, es la legislatura, porque quien hace la fiscalización es la legislatura a través del órgano superior de fiscalización. Es ella la responsable del caso. Y ella, durante periodos, ha negociado políticamente en lugar de exigir responsabilidades a los, este, a los culpables. Y estas deudas acumuladas hoy, si la legislatura no se atreve a exigir las responsabilidades, el problema no lo van a solucionar. Y en 2 años, la mayor parte de las administraciones municipales estarán sin rendir cuentas ante la ciudadanía por la escasez de recursos. Ese es el tema. Por lo tanto, es responsabilidad de la legislatura, ya no de esta. Esta legislatura termina el sábado, Lionel. El sábado es 15. Se acabó el periodo. Así es. Oye, cambiando de tema, pero siguiendo con este caminito que ya nos pasó la legislatura, pues resulta que hay una presión ahí muy mediática de algunos, yo digo, minoritarios grupos, ¿no? Que hacen mucho alboroto. Lograron que en estos últimos días hubiera una reunión con algunos diputados y diputadas de Morena y le sacaron ahí un compromiso de que iban a legislar el tema este de le llaman ellos la interrupción legal del embarazo, o lo que es lo mismo el aborto o matar al niño o niña que está en el estómago, en el vientre de su mamá. Y ahora resulta que están presionando y dicen, es que ya se comprometieron con nosotros. Y aquí el tema es una minoría de, ¿qué será? ¿50 mujeres? Si es que yo creo que son muchos que están ahí presionando.
se reúnen, dicen ser representantes de los colectivos de los 125 municipios, presionan a los diputados que yo creo que por salir del paso les dijeron que sí, pero la verdad no lo han logrado pasar a la legislatura. Y además, habrá que decirlo, hace unos días se hizo un cambio también en una ley que le llamaban la ley de género, si no mal recuerdo, ¿no? Donde se podían cambiar el nombre, no el nombre, sino el sexo, simplemente acudiendo al registro civil, y que nada más una sola persona, por lo que han reportado los medios, ha hecho el cambio de su sexo en el acta de nacimiento. Entonces es un tema que está medio revuelto, pero hay una presión de un grupo minoritario que quiere obligar a los diputados a aprobar el Estado de México el aborto, como pasa en la Ciudad de México y otros más. Claro. ¿Qué Oye, opinión tenés? te voy a decir dos cosas. Bueno, la primera que te decía es, habrán hecho los compromisos que tú quieras, pero la legislatura se acaba el sábado y no se ve todavía presente ningún dictamen en el camino. Eso es un hecho concluyente, que se podría hacer porque, aparte te diría yo que son los últimos días de la mayoría morenista en la legislatura del Estado de México, y entonces veo yo difícil que si no pasa entre mañana y pasado ya no pasó. Eso te lo puedo decir con más o menos certeza, ¿no? Eh, pero aparte, el gobierno del Estado cayó en la propia trampa de esto. Eh, Contadas ayer las mujeres, las feministas que protestaron, contadas, no, no si vieron, sino contadas, te lo puedo decir, bien contaditas, ¿sí? Eran 36 personas. 36 personas presionando, ¿sí? Fue una minoría que se dice víctima convertirse en victimaria de la sociedad. Fíjate, no estoy hablando del tema del aborto, sino del juego en el que están cayendo las autoridades, porque recordarás que en estos mismos días, a resultas de la ley de amnistía aprobada por esta legislatura, están surgiendo los casos de los recursos que no puede darle solución la ley porque la ley fue mal hecha y te acuerdas que lo discutimos en este mismo documento. Y en este mismo documento de la ley de amnistía, cayendo en la contradicción enorme, la amnistía consistía también en liberar a las mujeres castigadas o perseguidas por el aborto, que curiosamente en el Estado de México asciende a la grandiosa cantidad de cero. Ese es el tema. Entonces, fíjate los que van. La ley de interrupción del embarazo, que está ahí, la ley de identidad de género y la ley de amnistía, que son concesiones que dio Morena a esto y que son a grupos minoritarios y que hoy están causando un serio problema, por lo menos al Ejecutivo estatal. Y no hay por dónde liberarlo, porque a menos que se haga un acuerdo, pero no se puede hacer como el que quiere hacer el presidente de la República para liberar al estilo Hidalgo a todos los presos el 15 de septiembre. Y tú que tienes experiencia legislativa sabrás que ese tipo de amnistía tiene que pasar por el Congreso. No es, no es un decreto. Bueno, pues en este caso, la ley de amnistía del Estado de México tiene serias fallas y eso es lo que no permite liberar ni siquiera a los presos. ¿Por qué? Porque fue una ley para taparlo al pecho. Sin embargo, digo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sin embargo, yo creo que a pesar de que el fin de semana pues ya los que están
se van, o más bien la legislatura que está se va, muchos de ellos se quedan, el tema va a seguir ahí. Y yo creo que es un tema que hay que revisar. Primero, por el tema particularmente preocupante que es el tema del aborto y todo lo que ha, ahora sí que durante años se ha discutido sobre este tema, pero sobre el hecho de la presión sociopolítica, mediática que puede generar un grupo, decías tú, 36 personas manifestándose, y que resulta que luego hay errores estratégicos o de táctica política, dijera, ¿no? Es terrible, a un grupo tan pequeño le empiezan a echar agua desde el techo del Poder Legislativo, ¿no? Y que les echen, según estos gases, ya nunca los vi los gases, pero bueno, según le echaron los gases. No era agua. ¿Cómo es posible que, aunque sea agua, pues, a un grupo así, tan pequeño, se le dé tanto espacio? Es decir, hoy parece que la fórmula es ser minoría, ser muy poquitos, nada más tener la capacidad de hacer algo, donde hay un reportero en Toluca, o ahí frente a la Cámara de Diputados, o el gobierno del Estado, para que te hagan caso y ya te vuelvas y te lean, ¿no? Y aparente ser un movimiento muy grande de gente que está pidiendo, en este caso el aborto, que ya dijiste, eran 36 personas que quieren obligar a 12 millones de habitantes a tener una ley así. Pero aquí el tema es también ese, es decir, ¿cómo debe canalizarse entonces la protesta social cuando hay protesta, que es real y grande, fuerte, contra casos como estos, que es la minoría, ¿no? Yo recuerdo en las épocas de la revolución del priato fuerte, dijéramos, ¿no? Que se decía en todos los discursos, se legisla y se trabaja por las grandes mayorías, ¿no? Porque pues, buscaban, según ellos, atender a los grupos de miles y miles de gente que tenían un problema particular. Ahora se trabaja por las grandes minorías. ¿Cómo se puede resolver eso, Alfonso? Para que ya no Mira, se dé y que trabaje por verdaderos problemas y no por agendas ideológico-políticas. mira, yo no sé cómo se puede resolver un tema de esto. Lo que sí te podría decir lo siguiente. Eh, Chesterton decía algo que, que, me, que me parece fundamental. Chesterton decía, lo que puede destruir a la humanidad y la mejor manera de destruir a la humanidad es hacer creer a unos cuantos que sus anhelos son derechos y que los derechos de los demás son imposiciones. Yo creo que ese tema es el que está sucediendo en este momento. Es decir, estamos dándole causa a los anhelos de unos cuantos y estos cuantos están haciendo caer los derechos de los demás sobre pretexto de la defensa de anhelos, no de derechos. Y este es el tema fundamental hoy en el Estado de México y yo te diría también en, en la República, ¿no? Cuando, nada más para apreciar lo que tú dices, quiero decir, cuando hace 3 o 4 meses se cayó el techo que protegía el Templo Mayor, las ruinas arqueológicas, y hoy estás levantando en la capital, en la Plaza Mayor, un remedo del Templo Mayor, cuando estás permitiendo por no darle recursos la destrucción del verdadero. Y entonces lo remito al Estado de México. Se está permitiendo darle vuelo a pequeñas minorías, avasallando y destruyendo el derecho de las demás personas. Y esto es el tema central hoy y será el tema central en los 2 próximos años. Claro. Bueno, en fin, pues esperemos. Si no nos ponemos de acuerdo tú y yo para ir a hacer una protesta y que hagan una ley a nuestro favor. Sí, pero a nosotros no nos darían caso, tendrías que cambiarte de identidad. Es muy fácil, es ir nada más
a decirle al juez, quiero cambiarme y me cambia. Y nos hacemos amigos de un policía y le decimos que nos dé un macanazo, entonces salimos en la prensa y ya logramos una reforma legislativa de gran calado, ¿no? Así es. Oye, muy bien. Para terminar el tema, ya que estamos hablando de la legislatura y los partidos políticos, pues resulta que, bueno, todos han tenido problemas, por supuesto, después de las elecciones ya hemos hablado mucho, pero particularmente el PRD es un partido muy pequeñito en términos de votos, pero, pues con sus 2 diputados aparentemente hoy, ¿no? Hay que esperar porque ya viene próximamente, ya en estos días, debe de resolverse de aquí al, como dices tú antes, que entre la legislatura, todas las controversias que hay para la cuestión, hablando de género otra vez, ¿no? Una petición que hay ahí de modificar la balanza entre hombres y mujeres, pero también el tema de las fracciones parlamentarias, decía yo, el PRD con sus 2 diputados que va a tener, puede llegar a ser el fiel de la balanza, ya que dijimos que está muy empatado el tema. Pero traen una broncotota, están divididos. Destituyeron a su dirigente estatal, perdón, el fin de semana, una sesión de consejo, luego el Comité Nacional dijo que no estaba de acuerdo, luego que sí estaba de acuerdo, y ahora el secretario general en funciones ya hasta da ruedas de prensa y dice que está reestructurando al partido. ¿Qué va a pasar con el PRD? ¿Es necesario que el PRD se arregle o para la vida democrática del Estado de México no es muy importante? No, para la vida política del Estado de México no es tan importante. Ha ido perdiendo espacios a reserva de lo que defina el poder judicial en términos de la asignación de diputaciones, a reserva de lo que es la fuerza política en el Estado de México del PRD es cada vez menor, ¿no? Eso se va a dirimir nada más ni nada menos en el próximo año, cuando los recursos estatales no fluyan suficientes sobre el PRD o lo que quede del PRD, ¿no? Pero sí significa que hay una crisis interna en el PRD fuerte, eh, que no ha sabido ser atendida por las instancias nacionales, que se ha ido respetando el paso de los funcionarios del PRD y que no ha habido un proceso ni de selección de candidatos, ni de transparencia democrática al interior de las mismas filas, que es lo que está representando estas imágenes. Acuérdate cuando lo platicamos hace 2 semanas exactamente, decíamos, tiene serios problemas el dirigente del PRD para su partido. Bueno, pues ya no subsiste, ¿no? Pero el caso es de que ni la dirigencia nacional, y te voy a decir, el tema del PRD va a acabar en tribunales como han acabado últimamente todos los temas del PRD, ¿no? Sí, claro. Resolviéndose en tribunales. No hay otra salida. Políticamente para el Estado, pues yo creo que los diputados que queden, si no hay resolución del PRD adecuada, van a acabar integrándose a cualquiera de los grupos parlamentarios actuales, irremediablemente. Sí, claro. Es que, y además, la política intrapartido, en este caso intra-PRD, es típicamente de un pleito todo el tiempo, ¿no? Prácticamente Así es. viven peleados todo el tiempo, para desgracia de ellos, ¿no? Sus bastiones, como ya dijimos, han sido prácticamente eliminados, ¿no? Grupos parlamentarios que en tu momento llegaron a tener, si no mal recuerdo, 16, 18 diputados, hoy están en 2 y están peleando ahí los tribunales que no le den al verde, que se los den a ellos, ¿no? Están ahí discutiendo, pero finalmente van a terminar en minoría. Entonces es un primer problema estructural que el PRD tiene, pero segundo, también esta política de las alianzas también les ha afectado en cierta medida, porque muchos no han estado de acuerdo en sumarse, aunque, lo diría, si esos que no estaban de acuerdo en la alianza, si no se hubieran aliado, hoy no estarían existiendo, ya hubieran desaparecido, no hubieran tenido un solo diputado. ¿Por qué? Pues esto lo logran gracias a la alianza. Esos 2 diputados se los deben al PAN, se los deben al PRI, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, hay una política de alianza nacional con Jesús Zambrano y la dirigencia,
que es en este caso cercana al PAN y al PRI. Y me parece que en términos utilitarios para el gobierno, perdón, para el partido a nivel nacional PRD, pues le conviene que el gobierno del Estado arrope a sus dos diputados y que se vayan al bloque del Mazo, el Mazo PAN PRI PRD, sería, porque de no hacerlo, se van con Morena y ellos los absorben y desaparecen. Así es. Mira, yo mi cálculo es que si no resuelven bien el tema, sí, al PRD le ha convenido, y te voy a decir sinceramente, más la alianza con el PAN que con el PRI. Lo que le ha beneficiado al PRD ha sido la alianza. Ver el caso eh, clarísimo de tu amigo de Netzahualcóyotl, ¿no? Cómo si no hubiera sido por la alianza, no hubiera llegado a ser senador de la República. Ya, Sí, y no era gracias al PRI, fue gracias a la acción de Acción Nacional. Igual los diputados hoy, más que en la negociación con el PRI, fueron en la negociación con Acción Nacional. El grupo de los chuchos sabe que su supervivencia está más en la alianza con Acción Nacional que en la alianza con el PRI. Eh, y al PRI no le interesa ese tipo de alianzas, porque ese tipo de alianzas le ha salido muy cara. Le ha salido tan cara como le ha salido Acción Nacional, pero tan cara como le salió el verde toda la vida, ¿no? Ese es el tema del PRD. Yo no veo una solución a corto plazo para el PRD. Yo creo que se irá diluyendo en el paso de la historia, a reserva de que tú tengas otra opinión. Pero yo no le veo mucha salida al PRD en este momento. entonces, la salida que yo le veo es unirse al bloque PAN-PRI, Así eh, es. separarse lo más que pueda del PT, perdón, de Morena, ¿no? Porque digo, Morena tiene un efecto absorbente. Ya vimos el caso del PT, durante la campaña vimos cómo en Ecatepec principalmente, una fracción muy importante de petistas se salió porque no estuvo de acuerdo con las designaciones que hubo ahí y se pasaron hacia Morena. Tú mismo decías que Óscar González, su líder histórico, ya también perdió fuerza y desapareció aparentemente del mapa. Y hace poco, hace unos días, también su diputado del PT lo absorbe Morena. Es decir, el PRD tiene, los diputados del PRD y el PRD tienen la opción de intentar sobrevivir del lado del PAN-PRI o ser absorbidos y desaparecidos por Morena. No sé Así qué es. sea lo mejor para ellos. Bueno, eso ellos nos pensarán. Lo que yo te puedo decir es que en la práctica política, el PRD ha sobrevivido gracias a su alianza, más que con el PRI, con el PAN. Y a las pruebas me remito, Sí, claro, ¿no? como el caso de la gubernatura, que fue después de que Cepeda logra el segundo lugar, a partir de ahí se posiciona, logra la senaduría y el PAN le da la primera fórmula, se queda con la segunda y pues solamente logra entrar una fórmula y luego se sale y se va a Movimiento Ciudadano y, y hace hoy que en Nezahualcóyotl, por ejemplo, que compitió ahora por presidente municipal, pero ahora por Movimiento Ciudadano, le abra la puerta a Morena y ya se van y ganan la... Es decir, todos estos movimientos provocan una serie de como aquel dominó, ¿no? Que le picas a una ficha y se van tirando y reacomodando Así es. otras Pero más. no pierdas de vista ese tema. O sea, eh, los chuchos saben perfectamente bien que su manera de sobrevivir es en la alianza con Acción Nacional. Y eso fue lo que les permitió la llegada de varios diputados en la legislatura federal, de varios senadores en, en el Senado de la República, y es lo que le permitió sobrevivir hoy. Ve, simple y sencillamente no aquí, cómo quedaron en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, una cosa es la estrategia de la dirigencia nacional del PRD, que sabe muy bien dónde va a quedar. Ahora, el pragmatismo de sus gente en el Estado de México, ¿aguantará eso? Esa es la pregunta. ¿Aguantará su pragmatismo? Te voy a decir,
Eh, como, como buenos negociadores, estarán también al servicio del mejor postor. Ese, ese es el tema, pero donde él estaba beneficiado es con Acción Nacional. ¿Estás de Muy bien, acuerdo? muy bien. Entonces, nos hace aquí un comentario Miguel Torrijos, dice saludos a ambos, un diálogo de primer nivel. Gracias, Miguel, gracias por vernos. Igual, Miguel, gracias. También nos mandan de la Asociación Civil Vasco de Quiroga, presencia en el siglo XXI AC. Nos mandan también por ahí un saludo, muchas gracias por estarnos mirando acá en este programa en vivo. Oye, Alfonso, ya para el último tema, entro a la legislatura. La próxima semana vamos a hablar más a fondo, ya con coordinadores, todo el asunto, pero pudiéramos hacer un balance final también dentro de 8 días, pero hoy adelantemos. ¿Cuál es el resultado final y cuál es la expectativa de esa nueva legislatura que entra? Como último tema. Mira, yo no sé cuál sea el resultado final de la actual legislatura, porque pueden darnos todavía sorpresas, pero te diría yo, eh, en la actual legislatura hubo una figura señera, que no era un legislador eh, de la legislatura, sino un legislador federal llamado Higinio Martínez. Yo creo que la legislatura actual está marcada por la influencia, por el poder, por los artes de negociación de Higinio Martínez. A él se debe la reforma en los ayuntamientos, a él se deben reformas que se hicieron a la ley fundamentales, incluso estas que estamos hablando en estos días, es la participación directa de Higinio Martínez, y diría yo, eh, cuando Higinio demostró y tuvo el poder, se convirtió en el hombre fuerte del Estado de México. Ahora no me atrevería a decir que ese sea el destino de la siguiente legislatura, pero la actual legislatura es una legislatura gris, eh, muy dominada por esta figura eh, que trabaja muy en los pasillos que sí tiene, ¿no? Pero podrías decir, no le veo grandes logros a la legislatura, y la prueba está en la manera en que hoy van a aparecer y padecer las nuevas administraciones municipales, la nueva legislatura, con Pues sí, limitaciones. es triste que desde el Senado de la República, alguien que por cierto habrá que decir, con todo respeto, que en el Senado no brilla, que en el Senado es una figura gris también, Higinio Martínez, es una figura que no tiene la mayor relevancia en el Senado, sí se dedicó, ahora sí que con la beca de la dieta de senador, a entrometerse en la vida institucional de la Cámara de Diputados. Y como ya dijiste tú, creo yo que también los diputados de Morena no tuvieron la capacidad de hacer respetar, digamos, un poco su soberanía, ¿no? Y se dejaron manejar por un grupo político que quiere llegar a la gubernatura del Estado de México, cueste lo que cueste. Y me parece que es grave que se acuse por un lado a unos diputados del PRI, en este caso, de ser siempre servidores del gobernador del Mazo y solamente hacer lo que el gobernador les dice, como también es absolutamente criticable, creo que hasta peor, que una figura que ni siquiera es legislador local sea quien defina cómo hacer las cosas. Me parece pues que es un tema grave de falta de autoestima, ¿no? Y de soberanía incluso de los mismos diputados de Morena. Y me parece que también la oposición del PAN-PRI se dejó manejar por esas circunstancias. Claro, y la prueba más grande de todo este gran fracaso es todo este intento sobre la nueva constitución, ¿no? Que era la obra maestra de Higinio, ¿no? Es el gran fracaso de la legislatura. Al final de cuentas, la legislatura no tuvo un proyecto legislativo que no fuera empoderar las condiciones políticas que traía un personaje tan oscuro como Higinio Martínez, ¿no? Para mí esa es la conclusión más fuerte de este periodo.
Es decir, el balance tú lo das un balance negativo. Así es. ¿Y cuál es la expectativa que ves ante la nueva Cámara? Ya lo hemos platicado, dentro de 8 días creo que, si me permites, será el tema central, porque ya habrá coordinadores, ya habrá algunas primeras decisiones ahí, los primeros discursos también ya estaremos escuchando, seguramente el día de la... De Oye, la... ya se están pasando aunque no están nombrados los nuevos coordinadores, ya se están plazando. A ver, platícanos, cuéntales a los auditores de Charlas Mexicanas ese tema. No, no, pues ya tenemos al que va a ser el coordinador del PRI reuniéndose con los diputados, con los alcaldes nuevos, ya prepararon un curso de transición para los alcaldes, aunque estamos todavía lejos. Es decir, los nuevos coordinadores están moviéndose y moviéndose rápido por Acción Nacional también. Se ve al que será probablemente el próximo coordinador, moviéndose y contactando en todos los grupos. No veo yo claramente cómo está moviéndose Morena. Ese es un tema interesante, lo platicaremos la semana que entra. Pero ya están moviendo los futuros coordinadores y ya están reuniendo reuniones en todos lados. Eso no queda, ¿no? Oye, y el último tema en el camino va a ser mujer la comisionada de derechos humanos. Así es. A ver, ahí estábamos, ya hemos estado atendiendo ese tema junto con el de la OSFEM, que hablamos la semana pasada de una gran cantidad de ¿cómo se llama? De prospectos a ingresar. Estaba el tema de la Comisión de Derechos Humanos, que decíamos que ya se veía, se vislumbraba como que querían reelegir de repente al comisionado, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que resultó ahora? Cayó en mujer el dado. Oye, una mujer y en una cosa muy sorprendente. Eh, esta Mirna eh, no me queda muy claro, todavía no me queda muy claro, porque ella fue electa presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y tengo la idea de que el periodo terminaba en el año que entra, en marzo del año que entra, si no me queda la menor duda, pero parece ser que, aunque no ha tomado todavía posesión, no ha sido así nombrada, es la electa o la consentida de los dioses, lo cual, vuelve a decirte, queda en los mismos espacios del poder del gobierno del Estado de México. Es decir, pero ¿crees tú que en estos espacios del poder sucedió algo o hizo algo mal el saliente para que no pudiera repetir, como era un poco lo que esperábamos? ¿O en verdad hay un juego Oye, positivo para que nuevos funcionarios entren a funcionar ahí? ¿descuidarías tú el tema de la estafa maestra? No, ¿Tú crees que el tema de la estafa maestra es un tema totalmente olvidado? pues muchos quisieran que sí, ¿no? Muchos quisieran que sí, pero si alguien jugó un papel central en esto fue el comisionado actual de los derechos humanos, ¿no? Bueno, y es un tema que está permanentemente en la opinión pública. Hoy mismo hay una carta que envía Rosario Robles desde el penal, donde critica que es la única, dice, ¿cómo es posible que digan que yo soy la única responsable de este tema cuando hay cientos y cientos de gente que se metieron en las universidades y hablan, particularmente ahí hablaron en la tarde en algún noticiero nacional de, de problemas que hubo en el Estado de México con las universidades, que ya mencionamos también la vez pasada que hay algunas universidades, no solamente en la UAM, sino que también por ahí hay otras que tuvieron Oye, problemas. Pero el tema de la las, estafa maestra es un tema nacional. pero las universidades del Estado de México, la, las tres que yo recuerde, estuvieron todas metidas en el tema de la estafa maestra. Todas. Acuérdate que acá hubo una resolución muy reciente liberando al rector, ¿no? Y validando lo que dice Rosario, ¿no?
los que recibieron, los acusados de recibir y de imaginar y de manejar los recursos están libres y Rosario todavía está rezando el rosario para ver si le llega la amnistía presidencial el día 15 de septiembre. Yo te diría, ese es un tema, pero de alguna manera el fracaso del comisionado actual en su reelección, ya lo habíamos comentado nosotros, estaba muy relacionado con su manejo político. Y su manejo político estaba muy cercano a todos estos recursos y la posibilidad. Imagínate al comisionado si en algún momento se llega a decidir sobre el tema de la estafa maestra, que nunca va a haber. Digo, sería catastrófico, ¿no? El hecho de que nombraran a una persona que está acá prácticamente con los pies dentro de la, pues, no sé si de la cárcel, pero por lo menos de la acusación, ¿no? Claro. Y el otro tema es, y Pero es al que mira, mismo tiempo, un nuevo rostro al gobierno del Estado de México, escogiendo dentro de estos temas de perspectiva de género a una mujer que, por lo menos en el término del tribunal, se ha comportado, vamos a decir, seriamente, ¿no? pero aquí lo interesante es, como bien decimos, ¿no? Estamos hoy a 11, a unos cuantos días de que acabe la legislatura, y hoy ya la comisión respectiva, pues avala ¿cómo se le llama? La licencia, ¿no? De la que era la titular del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Y Así es. rápidamente se acomodan las cosas para que, sin pasar a comisiones directamente al Pleno, en calidad de urgente se defina con los votos de los legisladores el asunto, y mañana o pasado, seguramente mañana, estará ya Asumiendo su cargo. asumiendo su cargo, ¿no? Y aquí lo importante es dejar también, como tú decías, ¿cómo llamarlo? Una instancia tan importante como el Tribunal de la Justicia Administrativa para pasarse acá. A mí me parece que se le va a aligerar la carga de trabajo a la magistrada Mirna, ¿no? Creo que en el tribunal tenía más chamba que en la comisión. Desde luego se le va a aligerar el trabajo, se le va a aligerar los problemas políticos, porque tú, re, hoy nuestro tema de inicio fue, independientemente del tema de la violencia, el tema tan grande de la situación económica en la que se encuentran los municipios, porque le llamamos municipios, pero yo te diría que el tema es la situación cuasi de quiebra económica a la que enfrenta el Estado de México, ¿no? Porque cuando quiebran sus municipios alguien está sufriendo, ¿no? Si sufren, si sufren las partes, evidentemente que el todo está dañado. Y ese es el tema central, ¿no? Claro. Muy bien. Pues bueno, pues estamos pendientes. La semana que entra es el tema de la Cámara, que seguramente nos va a traer la atención. ¿Qué tema se queda en el tintero, Alfonso, además de estos, para seguir comentando y despedirnos ya de nuestros amigos que nos ven y oyen? Como quedamos, está el tema de ver cómo se empieza a resolver al final de cuentas los coordinadores. Está el tema del organismo de transparencia, que todavía no tenemos luz verde y yo creo que se va a retrasar. Tenemos el tema de si va a seguir el órgano de fiscalización con algunos temas. A mí me preocupa que algunos municipios se empiecen a mover y empieza a haber presidentes electos eh, que empiezan a determinar programas cuando todavía no están en su administración, ¿no? Esto es un tema que me gustaría analizar la semana que entra, no sé cómo la ves. Me parece que es un tema importantísimo, pero también creo yo que hay un tema social que lo empezamos a trabajar la semana pasada, que hay que seguir atento, que es el tema del COVID,
el tema de la tercera ola. Fíjate que hay encuestas a nivel nacional que hablan de que más del 60% de los papás no confían en que las escuelas estén preparadas para entrar o más bien para regresar a la nueva, eh, digamos, forma de clases. Y a mí me parece que es un tema que, insisto, como hace 8 días, es un tema social, es un tema que sí le preocupa a la gente, más el tema, digo, a la gente no le preocupa quién queda en la Comisión de Derechos Humanos, sino le preocupa que su hijo o su hija no se enferme o no traiga el virus de regreso a su casa. Y es patético, ¿no? Como incluso hoy pareciera más avanzada Claudia Sheinbaum hablando de las dificultades de la tercera ola del COVID que el propio Alfredo del Mazo, ¿no? Aquí estamos muy tranquilos con el amarillo y pues vamos bien, ¿no? No más falta que Oye, Alfredo diga que hay que usar la estampita. ¿por qué tan optimista con el 60%? ¿Has visitado las escuelas del Estado de México? Digo, la encuesta que conozco habla del 68% de gente que decía que no confía en las escuelas para el nuevo sistema de clases híbridas. Pero de las escuelas, mira, eh, el tema es gravísimo. Vamos a culminar, porque si no, y lo hablamos la semana que entra. Yo estuve en un hospital de especialidades el día de ayer. Es un hospital de especialidades del Seguro Social, de lo más moderno que tenía el Seguro Social en estos días. Independientemente de cualquier cosa, oye, el problema de higiene es un problema fundamental. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tú vas a los baños y no hay lavabos? Terrible. Bueno, estás hablando del seguro, pero al lado hay una escuela con esas características y peores. Ese es el tema lacerante. Pero lo dejamos para la próxima. Sí, tristemente, pero bueno, aprovechamos la oportunidad aquí en Charlas Mexicanas para decirle a quien nos escucha que no se descuiden, que se cubran, que se vacunen. Ya está la vacuna para los jóvenes de 18 en adelante en este el Estado de México. Está en diferentes municipios, hay que atenderse, hay que hacerlo, porque el COVID no se detiene ante nada. Muy bien. Oye, Gracias, y en Alfonso. en este consejo, Sí, seguir el consejo del CENTE, quienes se vacunaron con Cancino, ojalá y busquen la alternativa, los maestros, de vacunarse con cualquiera de las otras dosis. Así como lo reclama el CENTE, habrá que reclamarlo una responsabilidad personal. El no vacunarse es una irresponsabilidad. El no tener cuidado por la salud es grave. Y eso no le podemos echar la culpa más que a nosotros mismos. Mucho cuidado. Buenas noches. gracias a todos, muy amables. Nos vemos la próxima semana.